Chao, amigo. Es música popular, gente gritando, vendiendo, comprando, probando, ahí está. Lo que más me gusta en el mundo, si tuviera que elegir un lugar ideal para mí de turismo para visitar, es uno que tenga muchos mercados, como Palermo. A Ballano, mercato storico, madre di tutti i popoli del mondo, io vi faccio conoscere dove sta la Stegnola. ¡Amigas de la vuelta al mundo! Bienvenidos a los mercados de Palermo, Sicilia. Avanti un attimo! Estamos yendo al mercado Bálaro, el mercado más grande de la ciudad de Palermo y que promete ser para nosotros dos, que somos dos amantes del mercado, un paraíso, un parque de diversiones. Sabemos que estamos llegando al mercado porque empezamos a escuchar los gritos de los comerciantes. Una estrategia de venta viejísima, antiquísima, con una tradición infalible. Me encanta. Ustedes saben lo que nos fascinan los mercados. Y estamos aquí en Palermo, en Sicilia, uno de los lugares que más venta callejera tiene. Y a los alrededores ya se puede oler, ya se puede palpitar, ya se puede sentir. Los mercados de Palermo son el lugar ideal para darse un chapuzón en las tradiciones más antiguas del pueblo palermitano. Son mercados históricos que en realidad son monumentos reales, tangibles, que uno puede ver y apreciar. Uno no puede visitar esta ciudad sin haber pasado por estos hermosos mercados. La costumbre del mercado en Sicilia es una tradición que viene de las épocas en donde aquí vivían los árabes. Porque este es el mercado más viejo y el más grande de Palermo, que tiene muchísima historia y que al día de hoy se mantiene todo lo que anteriormente las civilizaciones pasadas nos han enseñado. Quizás ese sea el motivo por el cual este mercado me hace acordar un poco los mercados que recorrimos en Turquía o en otros países que tenían esta tradición de estas callecitas tan chiquititas con productos frescos y a la mano para venir, comprar y seguir y después disfrutar de manjares alucinantes. Venimos a buscar unos tomatitos porque la fiesta italiana recién comienza. Lo que es el peperoncino calabrese picante, muy picante esto, ¿eh? Esto es muy picante. Te comes un pedacito de esto y no la contás, me parece. Yo, no sé si lo agarraría ahora y le daría directo, pero sé que hacen como unos menjunjes que pican muchísimo, pero son deliciosos. Es una relación rarísima lo que pasa con el picante, que es, ¡ay, me pica! ¡Ay, quiero más! El grito es algo muy característico del mercado, no solo en este, sino en todos los mercados del mundo. Forman parte del folclore, de la música tradicional del mercado de Bálaro. El grito para llamar a los clientes a su puesto se llama Abaniata. Ahí está. ¿Sabes lo que está diciendo? Que se suscriban al canal ahora mismo. En este momento se suscriban al canal y ahí quedamos. Un dato a destacar es que se pueden encontrar bastante variedad de frutas y verduras un tanto exóticas, como productos más originales que tienen incluso un buen precio. No lo común, no lo que uno va a encontrar en la verdulería del barrio, es como una mezcla entre lo tradicional y lo exótico. Todo sale €1. Los precios de las frutas son alucinantes, lo vemos muy baratos, por lo menos en relación a otros países de Europa que estuvimos visitando. Dan ganas de llevarse todo el mercado. Mira, acá venden como unos platitos con mariscos ya preparados, le ponen un poquito de aceite de oliva, un poquito de limón y te lo sirven para comer al paso. Me gusta estar en el lugar en donde los grandes gastronómicos del mundo consiguen la materia prima, porque yo sé que vienen a hacer las compras acá y después producen uno de los mejores platos, una de las mejores cocinas del mundo, la italiana. Mirá el tamaño que tiene este coliflor, una locura. Siempre tiene que estar el aceite bien caliente ahí. Un tacho con el aceite preparada, lista para mandarle panela, arancino, lo que venga. Gracias. Aquí tiene el euro. Tenemos un panino panele, que básicamente es un sándwich de panele. El panele nosotros lo conocemos un poco como una faina. Es harina de garbanzo hecha como en una pastita con perejil y lo hacen frito. Yo creo que esto va a ser un manjar.
Se siente mucho gusto al perejil y la consistencia es riquísima. También se mezcla con la croqueta, que es una croqueta. Nosotros ya la conocemos, se parece mucho a una croqueta como las que hacen en España, por ejemplo. Es delicioso. Este es un sanguchito que para mí es un sanguchazo. Para comerte así a mitad de mañana te llena de energía. Yo voy a probar la croqueta por separado, porque quiero sentir el verdadero sabor. Miren, es una croqueta de papa tradicional, típica. Está buena. Tiene mucho gusto a condimento, mucho gusto a cilantro, perejil. Y ahora, si me permiten, voy a ir por lo que sería el panele. Es la famosa masa hecha con harina de garbanzo. Realmente está muy bueno el panele. Recomendado. Esto es como una comunión sagrada entre España e Italia. Un bocatas con un panele tradicional siciliano, una croqueta, todo lleno de historia, magia y tradición. Una obra de arte. ¿Por qué elegimos venir a los mercados? Bueno, como decimos siempre, aquí es donde se respira la esencia más típica, más tradicional del lugar que estamos conociendo. Pero también es un gran estímulo sensorial. Hacemos trabajar a la vista, al oído, al olfato, al gusto. Es alucinante. Aquí entra en juego todo. El cerebro entra como en un trance. Y además es una metáfora de la vida misma, porque la vida está muy lejos de ser un centro comercial limpito y ordenado y se parece mucho más a esta mezcla de culturas, de sabores, de sabiduría popular en la cual estamos todos inmersos. Bueno, nosotros sentimos el olorcito asado, la parrilla, y nos acercamos. ¿Y saben lo que está cocinando? Lo que en Argentina conocemos como chinchulines, que no sé bien cómo se llaman en Italia, pero que claramente es una herencia que hemos adoptado de nuestros nonos y nonas. Todos estos manjares que por suerte los probamos en casa. Signori, buongiorno, abbiamo del polpo di arrivano gli altri due, lo sa. Olio, limone e prezzemolo. Bueno, en este mercado lo que más se consiguen son frutas y verduras, también carne y pescado, pero también hay algunos otros artículos como indumentaria y algunos accesorios. Es una oportunidad de conocer la cultura como de un shock, ¿entendés? Es como Claro. te da un shock cultural de Sicilia. Sí. Y venís y lo conocés obviamente en los mercados. Después también podés pasear por la ciudad, que es magnífica, pero en los mercados está la posta a posta. Chicos, esto es un tuk-tuk, es lo más parecido a un tuk-tuk. Y Paulita manchando, ¿cuándo no? Manchando. Mirá lo que son esos quesos, mirá el tamaño de esos quesos. Te tentó todo, ¿no? Me tentó todo, no sé cuál elegir y le voy a preguntar a la señora cuál es el que me recomienda. A mí este me está tentando la vida. Esto es una totalidad de ricota al horno que parece una pizza o una focaccia, pero no, en verdad no tiene masa, tiene ricota 100%. Es ricota de pícora de Corleone al forno de óleo de oliva. Una de este y otra de este. Pedí una ricota al forno con pomodoro y oliva y pedí una ricota que tiene pistacho, que tiene miel y mermelada de pistacho. Este es el brioche típico relleno con ricota, es también una tradición. Bueno, Paulita, llegó el momento de probar estos manjares sicilianos, más precisamente aquí en Palermo. Tenemos ricota. Toma, a ver, vos vas a tener... Esto es dulce, me parece. Vamos a dejar el dulce para después, que sería esto de pistacho. Y acá tengo esta que para mí es una obra de arte, que tiene oliva, tomate seco, unas hojitas verdes que para mí es orégano y obviamente la ricota hecha al horno. No aguanto más, vamos a probar esto ya. Mirá, acá tenemos un pedacito de ricota, un tomatito seco. Está muy bueno. Es un manjar lo que estoy comiendo, es un descubrimiento. A decir que lo primero que sentí fue el gusto del aceite de oliva, porque todo está bañado en aceite de oliva. Después el tomate en contacto con la ricota, que es como comer una pasta, no sé, es alucinante. Miren lo que es esto. Está como todo doradito por el horno. Es como un queso, pero es ricota. Tiene una consistencia rara. La ricota se desarma enseguida, apenas entra en la boca y se mezcla con el gusto del tomate. ¿Y saben cuál es el gusto de este? ¿Vieron cuando terminan de comer un plato de fideos con una salsa muy rica que pasa en el pan? Ese momento magnífico de lo que queda de la salsa. Un dato que me parece alucinante y es que en el mismo lugar donde pedimos la ricota para comer, también al lado te venden unas baguettes de pan. Son ideales para poder mojar todo lo que te queda en el plato. Porque claro, hay una reducción de aceite de oliva con muchos condimentos que es un espectáculo. Bueno, llegó la hora del postre. Ahora vamos a probar la ricota con miel y mermelada de pistacho. Esto tiene una pinta. 1, 2 y...
La mermelada y la miel, en realidad más que nada la miel le hace como una capita de arriba que hace que la ricota esté un poquito más dura. Y cuando convive con la mermelada de pistacho, que es muy suavecita, no empalaga para nada, todo convive y hace un sabor que es maravilloso. Locura. Una cosa que nunca probé. Viste, no hay con qué comparar. O sea, yo les quiero contar a lo que sabe para que ustedes puedan imaginárselo, pero es la primera vez que pruebo algo tan magnífico. Es muy parecido a una tarta de queso, pero en verdad es una tarta de ricota. Me recuerda porque en Argentina comíamos tarta de ricota, pero no tenía pistacho, no tenía caramelo. Pero es lo más parecido a una tarta de ricota, que quizás en algún país de todos los que nos están viendo han probado tarta de ricota. Escriban en los comentarios, ¿han probado algo parecido? Riquísimo. Si tuviéramos que elegir, Paulita, ¿con cuál te quedas? ¿Con la ricota salada o con la ricota dulce? Con la salada sin lugar a dudas. Yo voy por la dulce, a mí me encantó la de pistacho. Así que bueno, 1 a 1, hay que probar las dos. Todavía tengo el aceitito de oliva. Prende due. Così. No es el único mercado que hay en Palermo, así que vamos a seguir caminando y vamos a encontrarnos con otro que está aquí muy cerca, a 1 kilómetro más o menos, en donde vamos a conocer otra historia. Bien, estamos en un nuevo mercado, aquí muy cerca del anterior, pero este es otro, este es el Mercato Il Capo, el jefe, el mandamás, el patrón, como quieran llamarle. Es un lugar que tiene muchísima historia y que a diferencia del anterior no es tan grande, pero igual tiene muchos datos interesantes que les vamos a contar. El Mercado del Capo tiene una historia controversial, porque aquí es donde se traficaban esclavos o se vendían las cosas conseguidas por los piratas. Recordemos que estamos en una isla. Porque claro, todo este sistema de comercio es muy típico de la época de los árabes, de los fenicios, de los bizantinos, cuando todas las cosas que conseguían en otras tierras venían aquí a intercambiarlas, a venderlas, y obviamente se hacía así, en la calle, con un puestito y a los gritos. Por suerte en la actualidad no tiene toda esa cuestión controversial y turbia que tenía en otras épocas. La única controversia de estos días es si compras del puestito de la izquierda o de la derecha. Esquivar aquí los coches que pasan no es una cuestión fácil, y entre medio de la gente también se puede colar una moto o alguno que venga con un carrito. Y como no puede ser de otra manera, ahora el Mercado del Capo está lleno de puestitos para conseguir frutas, verduras, insumos, y también hay muchos lugares para comer, para manchar las delicias que se consiguen en este mercado y se cocinan también en este mercado. Esto es un pepino, miren el formato original del pepino, nada de conservantes, todo natural de la huerta. La pescadería, lógico, tiene mucha presencia porque estamos en una zona portuaria en donde hay mucho pescadito. El primer día que llegamos pensé que el suelo estaba mojado porque estaba lloviendo, y la verdad es que no, el suelo está mojado porque está lleno de puestos que venden pescado y tienen el hielo sobre el cual está puesto el pescado, obviamente, y se va derritiendo a medida que pasan las horas. Entonces siempre hay como un aspecto resbaladizo cuando caminas por un mercado en Palermo. Si ustedes se preguntan quién es el capo, se los presento. La berenjena es típica de Sicilia y está presente en muchísimos platos sicilianos. Y hablando de berenjena, acá encontramos una especie de lasaña de berenjena que tiene también mucha pinta. Nosotros le decimos berenjena a la napolitana, ¿o no? En Argentina hay una preparación un poco parecida. Bueno, el mercado va tomando color a medida que se va acercando el mediodía, porque la gente tiene hambre, y qué mejor lugar para comer que un mercato tradicional e italiano. Vendían los fideitos sicilianos con quesito. ¿Querés probarlos para llevar? Es una pasta típica de Sicilia que se prepara con estos fideitos chiquititos, redonditos, y que se hace al horno. Es muy famoso aquí, es muy tradicional preparar la pasta y calentarla al horno, darle como un último toque en el horno y queda delicioso. Y vamos a seguir caminando, pero vimos el platito de pasta y dijimos, bueno, ¿por qué no? A ver, vamos a probar este platito de fideito. No es tan duro como la pasta italiana tradicional, que se come al dente. Esta más bien es como... se desarma enseguida en la boca, salsa con el quesito y todo, como siempre en Italia, está riquísimo. La vera pasta siciliana es a la norma. Los fideos son redonditos, parecen los fideos de sopa. Son muy parecidos a los fideos de la fideuà, pero no, redonditos, chiquitos, muy bueno. Mamma mía, qué bien que se come en Italia. Souvenir 1 euro. Bien amigos, la Bucciria, que es uno de los mercados más conocidos de Palermo. Tiene un paseo gastronómico con muchos bares y restaurantes para tomar y comer algo. Un mercado de experiencias, ¿no? Le diría a alguien moderno. Sí, algo cool, algo hipster, así que acompáñennos que vamos a dar una vueltita. Bueno, en primera instancia lo que encontramos son como antigüedades, ¿no? Como algunos artículos de otras épocas. Este afiche me hace acordar mucho a la marca Fernet Branca, ¿no? Tiene el mismo logo, casi el mismo diseño. La Bucceria
funciona aquí hace muchísimos años, desde antes del 1700. Es un mercado con mucha historia y muchos años en la ciudad de Palermo, que originalmente era un mercado de carne. Estamos en un mercado auténtico. No es una experiencia turística. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo no estoy sintiendo que los hayan preparado especialmente para la gente que viene de afuera y que no se sienta abrumada. Al revés. No, el que viene de afuera se tiene que acostumbrar y tiene que empezar a fluir con el ritmo siciliano. Hay que adaptarse, es básicamente una de las claves para poder viajar a lugares diferentes. Parece que es muy importante también porque nos podemos sumergir en la cultura. Nuevamente nos encontramos en nuestra salsa, recorriendo mercados, conociendo la cosa popular. ¿Qué mejor que hablar de estar en nuestra salsa aquí en Italia, donde se come un montón y se mancha bene la salsa? Yo creo... Espera. Bueno, ¿qué pasa las motos? Cuidado, el motoshopping acá es muy difícil. Yo creo que la gente está acostumbrada a comer muy fresco en Sicilia, me da la sensación. Porque el mercado está abierto desde muy temprano a la mañana hasta muy tarde. El mercado está abierto desde muy temprano a la mañana hasta tarde a la noche. La gente viene, compra en el día lo que va a consumir en ese mismo día. Y puede ser que ahí esté la clave de la cocina italiana, ¿acaso? Lo pueden dejar en los comentarios. Con los productos que vienen directamente del mar o de la huerta, siempre va a ser una experiencia gratificante al paladar. Si tienen un mercado cerca, aprovechen y vayan a hacer las compras ahí. La calidad que hay en el mercado no la van a encontrar en las grandes cadenas. Y aparte, el contacto humano y la recomendación que te puede hacer el puestero o la puestera tampoco se consigue en otro lugar que no sea en los mercados. Desde el mercado más popular de Palermo los saludamos a todos y les agradecemos su compañía. Hasta el próximo video. ¡Hasta luego!